la depresión es un estado de ánimo, pero también es una enfermedad. Desde mi punto de vista, creo que es falta de químicos en algunas partes del cerebro y mucha gente piensa que es un tabú, que es algo que, como échale ganitas a la vida, pero no lo es. Es algo que es clínico y se tiene que tratar. Y es algo muy peligroso porque una persona con depresión no tratada puede ser una persona que se suicide, que empiece a lastimar a otras personas o a sí misma. Yo nunca he estado deprimido. Para mí la depresión es un momento en el que sientes que todo se acaba, en el que no sabes qué hacer, entonces te sientes muy mal contigo mismo por situaciones y circunstancias. Para mí la depresión es parte de la vida de las personas. Creo que siempre tienes que llegar a un punto depresivo para empezar a apreciar otras cosas. Y es como un momento en el que te sientes un poco oscuro, que sientes como vacío y pues donde tocas fondo. Entonces es cuando necesitas ir a pedir ayuda, pues para que te ayuden a levantar, porque pues no podemos todos solitos. Para mí la depresión es un estado de ánimo en donde la persona se siente mal consigo misma por ciertas actitudes y situaciones que pasan. Entonces no es que estés triste, es más que nada que no tienes ganas de hacer cosas y todo te parece que está mal. La depresión para mí es algo por lo que en algún momento todos los seres humanos pasamos, ya sean chiquitos o grandes. La depresión la podemos sufrir cualquier persona. Y son varias las causas: falta de trabajo, problemas en casa, la pérdida de un ser humano, en fin, son muchos los motivos por los cuales los humanos pasamos por depresión. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, aprovechando me voy a presentar. Mi nombre es Gabriela Sánchez y bueno, también contenta de estar aquí otra semana más aportando un pedacito para ti. Y bueno, pues ahora nos encantó que todas nuestras televidentes nos estén diciendo su opinión y me encantaría que pudiéramos ver esa diferencia, que evidentemente es un tema sensible en el que no nos vamos a meter, repito, requiere un especialista y pues nosotros no lo somos especialistas en otras cuestiones, pero entonces es justo lo que hoy vamos a tocar. Así que bueno, pues ¿qué es eso que tú estás opinando sobre este tema? A mí me gustaría compartirte el por qué elegimos también este tema. Si bien la depresión es un diagnóstico clínico y tiene, severos puntos importantes a tratar, para nosotros fue importante retomarlo por esto que se ha convertido en la cotidianidad, ¿no? Sí quitarle esta quizá importancia médica en algún momento, porque yo me acuerdo que hace algunos años, no sé chicas, para ustedes, ¿no? En incluso gente cercana a mí, mi familia, no era habitual decir, es que sí estoy deprimido. De hecho, yo sentía que, no sé, en casos de mis padres o de mis tíos o quizá la generación pasada, la depresión sí era considerada como algo que requería ser tratado, y también con esta lejanía de decir, yo no estoy enfermo, porque finalmente para un experto tiene que ver con un diagnóstico. Y entonces era también tomado con esta separación o esta lejanía de hay ciertas emociones y hay ciertos diagnósticos y incluso estados de ánimo, que es bien importante también diferenciarlos. Entonces para nosotros fue importante también tocar este tema por lo que ha ocurrido de llamarnos de alguna manera en una situación que quizá tiene otros rasgos que para nosotros no son los ideales precisamente para salir quizá de una tristeza o de un estado de ánimo que es prolongado. Algo importante que requerimos ponerte en el espacio es que una emoción es algo gatillado, es como una explosión, incluso desde la parte biológica de nuestro cuerpo, finalmente, ante un evento, y dura segundos, porque imagínate que la emoción pudiera durar demasiado tiempo, incluso biológicamente no estaríamos como quizá de la mejor manera, ¿no? Se me viene a la mente. Claro, como que te desfasarías, ¿no? En este sentido. Y que incluso a lo mejor sí hemos tenido nosotras estas, porque hay emociones desde, claro, ¿no? El enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, pero no todo el tiempo estás inmerso en eso, ¿no? Es momentáneo. ¿Tú tienes alguna que digas, sí, pero a mí la emoción de estar alegre? Pues sí, me fíjate conecta, que, por ejemplo, para mí
el estar alegre es una emoción que normalmente va conmigo, ¿no? Pero al final, de pronto, entre la alegría y el enojo son segundos, ¿no? Justamente esto que decías, que no ocurren al mismo tiempo, sin embargo, en mi cabeza pareciera que es al mismo tiempo. Puedes estar alegre, enojado y todo, y dices, ¿cómo? Tengo toda una maraña de emociones, ¿no? Que incluso es una frase que usamos mucho, de es que no sé qué siento, y entonces empieza como toda esta confusión, pero justo eso que dices es cierto, o sea, ¿cuántas veces solamente lo sentimos y ya? No lo puedes controlar, no puedes decir, bueno, le voy a bajar como, me voy a mesurar con mi alegría, me voy a mesurar con mi enojo. O me voy a poner poquito triste. Poquito triste, ¿no? Poquito alegre, no, simplemente sale, ¿no? Y entonces, pues, hasta el cuerpo lo siente, ¿no? No es lo mismo cuando estás enojado, te duele el estómago, la cabeza, estás alegre y entonces ocurre algo totalmente distinto porque, bueno, tu energía aumenta, ¿no? Como creo que esa parte podría yo como compartirla en cómo me he sentido respecto a las emociones. Claro, súper. Y bueno, también es importante el que, esto me encantó que lo menciones, nosotros somos toda una estructura y tenemos el dominio del cuerpo, el dominio de las emociones, el dominio del lenguaje. Y está en ese conjunto esta emocionalidad que permea en mi cuerpo y que también justamente tiene que ver con lo que yo expreso, de la manera que lo expreso, pero para mí sí vienen este tipo de confusiones, como decir, ¿cuántas veces, incluso por lo socialmente aceptado, decimos que estoy enojado cuando en realidad lo que está profundamente connotando en mi existencia en ese momento es la tristeza? Claro. ¿Por qué creen que se ha aceptado el enojo más que la tristeza? Pues yo creo que porque el enojo es como más soy dueño de mí, ¿no? De lo que hago, y la tristeza es algo que yo creo que de pronto no puede salir de mí, no me puedo permitir ser triste por a lo mejor la imagen que yo presento a alguien. Entonces prefiero estar en muchas ocasiones enojada que triste. Y efectivamente yo recuerdo también de hecho, dado mi carácter, para mí es mucho más sencillo decir estoy enojada que estoy triste, y reconocer a lo mejor es esa sensación de ese instante, y entonces pues lo evado, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con una parte en la que esta cuestión del poder, y no sé si sea en todos lados, pero en México venimos de esta cultura, ¿no? De en el momento en el que te enojas, alzas la voz o te impones, obtienes poder, porque entonces la gente se alinea a lo que estás diciendo. Entonces, claro, tal vez en años, ¿no? Que decían las abuelitas o todo, no, es que mi papá se enojaba y entonces no había quien dijera lo contrario, así estuviera diciendo una barbaridad, pero no había manera, porque era como esto de me detona autoridad, poder. Pero bueno, evidentemente si hubiera llegado tal vez el abuelo triste de oigan, hijos, pues estoy triste porque tal vez no hay esto, no hubiera podido haber esta alineación o esta parte de estar como dominando ciertas estructuras sociales que, bueno, en México es algo que siempre ha estado muy marcado. Así es. Y fíjate, también, bueno, como podría hablarte un poco, dado que vamos a hablar de la depresión y la tristeza, para ti, deciré, ¿qué es eso que puede detonar esa tristeza en algún ser humano, inclusive en los niños? No, bueno, yo te podría hablar de mí. Realmente es como para mí muy subjetivo dar un como así es, porque yo parto de pues no hay una verdad absoluta, porque incluso en el tema de los niños puede detonar incluso hoy lo que podríamos decir este maltrato, pero no solo en la escuela, en la casa, por ejemplo. Entonces, creo que más bien para mí es importante es esta parte de las emociones que están, que bueno, las tienen que ver con, bueno, la alegría, el miedo, la tristeza, el asco para algunos, que bueno, hubo una confusión en esta película que me encantó, la verdad la disfruté enormemente, la Intensamente. Que hablaban, bueno, del disgusto, para unos expertos tiene que ver con algo diferente, pero la diferencia de un estado de ánimo, ¿no? La emoción es gatillada por un evento, pero finalmente es momentánea, lo que mencionábamos, ¿no? Incluso la alegría o ese como tal, la emoción de la alegría, pero que gozamos. Yo tengo un momento que digo, sí, claro, ese momento podría ser, si es sostenido en el tiempo, pues mi corazón no lo aguantaría. ¿Tienen alguna idea?
que me Sí, encantaría claro. que esa emoción se quedara y se quedara. Pero no habría manera, no podríamos Pero no, vivir así. por eso es instantánea, en efecto. Espero que ya sepan de lo que estoy hablando. De chicas. hecho, justo a eso yo le puedo llamar una explosión de vida. Entonces, imagínate, y sí lo es, ¿no? Porque en eso también, en esa explosión y en esa emoción, de pronto se genera vida. Entonces, claro. ya sabes de qué estamos hablando. Pero ahí tendría que ver con una sensación, ¿vale? Por eso es tan... Bueno, a mí me encanta este mundo de sumergirnos en lo que ocurre con nosotros, porque hay emociones, hay sensaciones, hay estados de ánimo, hay sentimientos, y bueno, de hecho, vamos a hacer un programa especial para que tengamos claridad en eso. Pero regresando a nuestro tema, finalmente estas emociones gatilladas momentáneas es completamente diferente a sostenerlas en el tiempo, y entonces ahí sí se convierten en un estado de ánimo. Y finalmente, esta parte de la depresión, bueno, es llegar ahí después de una serie de situaciones y sobre todo, cómo me siento yo ante las pérdidas, cómo me siento yo ante lo que no he logrado, y que para mí ahí tendría que ver con una profunda tristeza, y que también en muchos casos hay enojo, pero que quizá yo no lo estoy manejando de una forma en bienestar o sana para mí, y que entonces puedo caer en estados de ánimo. Y bueno, de ahí es cómo finalmente yo, incluso como persona, como fuente para mi, no sé, para mi familia, para mi esposo y para mis hijos, puedo empezar a manejar eso, porque algo que para mí es importante que todos sepamos es que cuando estás inmerso quizá en esa tristeza, que ojo, hay tristezas que no son depresión, por supuesto. Tiene la depresión muchos otros puntos importantes que apoyan a llegar a ello. Pero sí hay estas tristezas momentáneas, o que incluso van generando algunos estados de ánimo, que no es tan fácil que tú puedas levantarte un día y decir, ok, yo ya estoy triste y necesito que me ayuden, o voy a requerir un apoyo especializado. Tampoco es así. Entonces yo, una de las propuestas también es este tipo de equipos de apoyo, Claro. o que, no sé, te lo puedas compartir a alguien que para ti tiene esa confianza, una amiga, tu pareja, ¿no? Y entonces ahí pudiera empezar a ver una diferencia en lo que tú estás viendo y en lo que los demás ven. Para mí, incluso lo que otra persona te pueda dar de retroalimentación siempre va a sumar, siempre va a sumar. Pero, por ejemplo, yo en casos que he considerado estar en una profunda tristeza, como práctica o en algún momento algún patrón que he seguido, es aislarme. Y con los años me he dado cuenta que aislarme pues no me ha apoyado, o ha hecho más largo el proceso de recuperación, porque entonces no he permitido que otras personas me apoyen o me den retroalimentación, y entonces se complica la cosa. Claro, sí. Claro. Y fíjate entonces, por ejemplo, Lisette, ¿tú crees que el tener una tristeza prolongada de pronto sea porque nos enfocamos solamente en ese evento, en esa tristeza, y entonces soltamos todo lo que hay a nuestro alrededor? Yo creo que cuando está como toda esta tristeza, en mi experiencia ha sido como, se vuelve como un punto focal. Sin embargo, bueno, sigues como actuando en otras áreas, pero ese es el estado de ánimo que predomina, ¿no? Por ejemplo, en una pérdida, o sea, en mi experiencia ha sido como, sigo trabajando, sigo haciendo cosas que me gustan, pero por cómo voy yo, tal vez mostrándome, es como estoy triste, ¿no? Tal vez incluso en el desempeño puede alterar, ¿no? Ahorita que decías la gente cómo te ve, dije, claro, cómo de pronto un estado de ánimo puede hacer una diferencia total en la personalidad que has venido creando hacia afuera, ¿no? En el qué tanto mi estado de ánimo define en ese momento mi personalidad, y qué tanto mi personalidad no puede cambiar en ningún momento, ¿no? Entonces sería como también de pronto etiquetamos a la gente de triste, ¿no? Es triste, ¿no? Yo de acuerdo, cuando salió la película, había chicas que eran, es que tú eres tristeza, y entonces, de verdad, llegó un momento en que nuestra compañera todo el tiempo estaba triste. Y decía, qué fuerte, o sea, hasta que llegó un maestro que es psicólogo y nos dijo, dejen de decirle así, o sea, no hay forma, porque ella ya en su cabeza está registrando que es tristeza. Entonces todo lo que hacía ella era así como en la película, literal, ¿no? Entonces, justo como dices, creo que le ponemos toda nuestra atención, ¿no?
y bueno, varias herramientas que hemos manejado y que hemos compartido con ustedes y en un taller que a mí me gusta mucho es en lo que pones tu atención crece. Pero bueno, primero hay que identificar que en realidad estoy en ese estado de ánimo. Entonces creo que sí, si todo el tiempo estamos como en este escenario de estoy triste y entonces hasta parece que te generas que llueve y entonces el día está frío y entonces te dan ganas de quedarte en tu cama y dices, claro, estoy triste y entonces todo mi mundo es triste. Pero porque esa parte. Que mencionas eso, me da mucha tristeza porque, bueno, perdón, mucha gracia respecto a la tristeza, porque recordé y mucha gente tiene catalogado la lluvia y esta sensación con la tristeza, ¿no? Pero, bueno, yo sí creo, ¿no? Adoro a mi madre y siempre ha sido diferente. A mi mamá le encantan los días nublados y en verdad se pone de un feliz así de, está lloviendo, día de estar en casa disfrutando. Ma, te amo, te adoro, porque en verdad que bueno, siempre tenía un panorama diferente. Y yo creo que también lo que hemos mencionado tiene que ver con nuestras creencias. Pero fíjate que este punto que tocaste acerca de la tristeza, entonces pareciera ser algo negativo, ¿no? Y quizá, por lo general, no es que yo hable de una verdad absoluta, sino está catalogado como algo negativo, es decir, no me permito la tristeza porque quizá la tenemos relacionada con vulnerabilidad, con ay, el pobrecito, pero bueno, si bien en el combo de emociones maravillosas que los seres humanos estamos en capacidad de sentir, ¿realmente sería negativo? ¿O qué ocurre con esto de prefiero que no me vean triste? En algún momento yo lo he vivido, ¿no? Prefiero que no sepan que estoy en una situación triste porque no es lo esperado, porque mucho tiempo en mi vida yo me estuve creando en la fortaleza, en el que sí puedo, en el que aquí vamos. Y una expectativa, y ¿no? entonces También la tristeza no cabía, ¿no? Pero esta parte de, fíjate, si no hubiera tristeza, entonces, ¿qué no habría del otro lado? Es decir, si no te sientes triste en algún momento y cuando salgas de ello... Te sentirías alegre. Claro. Entonces, todo es para algo. Claro, y también como ven lo que tú decías, ¿no? Vas etiquetando a las personas como de cierta emoción o de ciertas sensaciones que siempre estás viendo, pero también nosotros, o sea, también nosotros de pronto nos decimos todo el tiempo, es que yo no soy así, es que soy desde cierto carácter o tengo cierta emoción, pero yo creo que es como permitirle a tu cuerpo, que era lo que tú decías, como recibir todas esas sensaciones o todas esas emociones instantáneas que de pronto llegan y permitírmelo, porque no por eso dejo de ser quien soy o quien estoy eligiendo ser. Y creo que sería una manera muy grande de abrazar esto que estoy sintiendo, ¿no? No, y aparte ahorita que decías esto de la tristeza, recordaba justo esto del día de lluvia, o sea, a mí en lo particular sí, o sea, llueve y me entra una nostalgia, o sea, impresionante, pero bueno, al final creo que viene de un momento en mi vida en el que fue un momento en el que se va una persona querida, una prima, y entonces llueve, y entonces como que relacioné, claro, está lloviendo, y entonces desde ese lugar ocurre. Pero también la tristeza me ha llevado a puntos de sensibilidad tan grandes, o sea, de poder conectarme y decir, de abrazarme, de decir, ok, hoy me voy a apapachar, y entonces ya no se vuelve en el día feo, sino en el día del chocolate caliente, el de la película, que es un momento en el que puedes consentirte, y que si no fuera desde ese lugar, tal vez en mi alegría ni siquiera hago una pausa para decir, hoy, o sea, voy a parar, me voy a regalar este día, y entonces entra una sensibilidad de hasta ganas de incluso de escribir o de escuchar otro tipo de música, y entonces conectas como con otro lugar al que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque te dicen, estar triste es debilidad, y en realidad no, más bien creo que te lleva a lugares que como el arte, ¿no? O sea, y en mi caso la danza, muchas veces cuando he tenido este estado de ánimo de tristeza, conecta a tal grado que en el escenario es otra cosa, porque claro, tu cuerpo lo vibra y entonces desde ese lugar comienzas a crear muchísimas cosas. Así es. Pues sí, efectivamente, yo creo que esta parte de poder aceptar eso que estás sintiendo en el momento, y también qué tanto tú crees que podemos, no sé, me vengo a un momento en donde sí me sentí una tristeza como constante, y entonces para salir de ahí comencé a enfocarme como en otras cuestiones, pero qué tanto tú crees que pueda ser una evasión
o que realmente pueda ser un diferente enfoque para salir de esto que estoy sintiendo y que no me gusta. Bueno, es que en algún momento también lo habíamos comentado en otro programa, que hay sensaciones que como no me gustan o son incómodas, tiendo a aventarlas, a quitármelas en el menor tiempo posible. Y, por ejemplo, algo que sí puede detonar, ¿no?, desde nuestro lenguaje y toda esta parada de lo que nos decimos, es que relacionamos la tristeza con dolor, ¿no? Quizá algo que ya no está, o una pérdida, o algo injusto, lo que sea. Pero entonces lo que quiero es salir en el menor tiempo posible, y quizá no dejo que, para mí, el decir decante esta información de qué ocurre conmigo también es un proceso. Y entonces el dolor que puede conllevar incluso en nuestra interpretación, ¿no? Porque nosotros hemos dicho que pues el dolor es físico, pero finalmente en nuestro lenguaje sí nos decimos que hay algo que duele, claro, que está lastimado o herido. Pero tenemos quizá connotado que el dolor es algo negativo, que el dolor es algo que no quiero. Y entonces frecuentemente lo evado o me enfoco en algo diferente. Pero mira, ahora que estoy en este mundo que me asombra y maravilla de la biología, pues finalmente el dolor para mí es como la que te marca de gasolina, ¿no? Es una alarma, se prende, y normalmente si eso se prende en el coche, ¿qué hacemos? Pues vas a la gasolinería y le pones gasolina, ¿no? O que, ay no, ya se prende pero no le hago caso, sí. Y me quedo en la carretera y entonces no hago nada. Y entonces... Si no lo veo, no existe. No, porque te vas a quedar sin gasolina, y entonces pasas, llenas el tanque y ya, ¿no? Muy bien. Pero frecuentemente lo que hacemos con el dolor es taparlo, evadirlo, meterlo debajo y creemos que hacemos eso, pero en realidad yo siento que me alejo del aprendizaje, me alejo incluso de conocerme en una situación que me está dando la oportunidad de descubrir o poner el foco en algo que yo no veo tan claro. Entonces, yo creo que también son partes de aprender que eso es parte natural, o aceptar. Yo creo que más bien tiene que ver con aceptar que la tristeza también es parte de ello. Si no conozco a alguien que nos diga, yo quiero ser triste. Sí, que diga, yo quiero la felicidad, pero la tristeza quizá no tanto. Así es. Muy bien, pues bueno, también recordándote nuestra conferencia que cada vez está más cerca, 8 de septiembre, Casino Live, 7 de la tarde, 7 de la noche. Con un tema buenísimo, cuando pierdes al amor de tu vida. Ok, ahí te vamos a esperar. Y bueno, claro, vamos a hablar muchas cosas que ya has escuchado, que ya hemos compartido. Y pues bueno, la verdad es que creo que estamos sumamente emocionadas, porque es algo que de verdad te va a encantar. No te la pierdas. Ya varias personas nos han estado contactando, así que comunícate, sigue la preventa en 300 pesos para que no te la vayas a perder. Y bueno, pues nos encantará conocerte a ti, ella y a ti, él, para que estén compartiendo con nosotros este 8 de septiembre. Y bueno, pues ya para concluir, sigue conectado acá y permítete sentir. Eso es como para mí lo que quedaría. ¿Y a ti? Bueno, finalmente que alguna vez un maestro a mí me dijo, disfruta tu tristeza. Claro que en ese momento hice cara de ¿por? Pero también aprender a disfrutar ese momento, esa emoción, por lo menos a mí me ha regalado aprendizajes y momentos, bueno, de descubrimiento para mí, conocerme. Así que nada más recuerda que también va a pasar y que estamos aquí para ti, ellas contigo. Gracias por estar aquí. Gracias. Bye. Cadena Internacional presentó